Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, y gracias a Liliana por invitarme. Bueno, Adriana es una querida amiga desde hace muchos años y circunstancialmente no habíamos podido concretar. Y finalmente estamos aquí y yo aprovecho este espacio para felicitarlas. Estoy asombrado de lo que hacen, estoy asombrado de cómo lo van a resolver y esto que dicen de vamos a consumir con nosotros mismas, ¿no? Esa parte es un gran inicio. Y si lo multiplicamos por cada una de ustedes, pues llévenlo a nivel país y esto va a ser más sencillo de lo que uno piensa. Así es de que enhorabuena por esto. Le decía yo a Liliana, tienen que hablar con las chicas empresarias o emprendedoras de la Universidad Tecnológica de Cancún. Déjenme decirles que el 75-80% de nuestros egresados son los primeros profesionistas de sus familias. Y son personas que tienen que prácticamente levantarse a las 4:30 de la mañana porque tienen clase de 7 de la mañana. Y tienen que tomar 2 o 3 camiones para llegar a tiempo a la Universidad Tecnológica de Cancún, que seguramente la gran mayoría de ustedes las conocen. Maciel empezó o emprendió su negocio con el retazo de la sastrería, no de la sastrería, de donde hacen las salas, de prácticamente la retacería que generaba su papá, de ahí sacaba bolsas. Y son bolsas que cuando te las enseña y le preguntas cuánto vale, ella te dice, esa vale 50 pesos. Y las pueden usar para la playa. El Día de las Madres, Maciel vendió aproximadamente 350 bolsas, nada más en la Universidad Tecnológica de Cancún. Y viaja en camión y viaja en su transporte público. Así de que si ella escucha cómo se organizan ustedes y cómo se relacionan entre ustedes, pues le va a servir mucho. Y yo le decía a Liliana, me decía, mejor vamos y les damos una plática ahí en la universidad. Pero yo vine a compartirles técnicas de expresión oral. Vine a decirles cómo lo veo. La mayoría de ustedes no solo lo sabe hacer, sino que lo hace muy bien, porque ustedes utilizan lo que vamos a ver en este momento. Que es prácticamente el punto número 2, la regla de oro. Van a ver por qué hicieron uso de esa regla de oro. La primera pregunta es ¿por qué hablamos en público? ¿Por qué hablamos en público? Pregunto. Para comunicarnos, para dar a conocer un tema, es decir, para informar. Son 4 los principales motivos por los que hablamos en público. ¿Cuál sería un segundo? Sí, vender. ¿Por qué vender? Porque el segundo es persuadir, convencer. Y vender es convencer. ¿Estamos de acuerdo? Hay un tercer tema de por qué hablamos en público. Sí inspiramos y tiene que ver. Decían que cuando Cicerón hablaba, el público verdaderamente se conmovía, pero los movía. Entonces tomaban Cartago. Y ahí es cuando movemos a las personas. Informar, persuadir, mover. Y recuerdo a mi abuela, hay un cuarto motivo principal de por qué hablamos en público. Sí, comunicamos, pero
específicamente entretenemos. Y vaya que se entretienen. Mi abuela me decía cómo la vestían para ir a los bailes al Castillo de Chapultepec y cómo apretaban y cómo la vestían y cómo no se podían hablar entre los chicos y las chicas con las puras miradas. Y yo estaba así atónito observándola y viendo esas imágenes que ella decía y sinceramente me entretenía cualquier tiempo. No me cansaba de escuchar a mi abuela. Informar, persuadir, mover y simplemente entretener. Y la regla de oro que decía, hoy lo vimos en las 3 presentaciones. La regla de oro para hablar en público es hablar de lo que sabemos, de lo que conocemos, de lo que nos gusta. Y de eso decir lo que pensamos. Esa es la regla de oro. Así es de que no se compliquen, es que yo no tengo fácil, no, todas si abordan el tema que dominan, que conocen, es más con que les guste aunque no lo sepan, porque van a investigar, van a preguntar, van a consultar, van a profundizar y se van a volver expertas de ese tema. ¿Por qué? Porque les gusta mucho. Y entonces ya tienen un gran tema que abordar. Ahora vamos a la técnica. Yo pongo aquí la presentación y quiero hacer un paréntesis muy, muy respetuoso. No es lo mismo que ustedes hablen en público, una conferencia, un taller, que ustedes quieran vender un producto. Si ustedes quieren vender un producto, hagan lo que quieran. Aquí hay mucha creatividad, aquí hay mucho talento, es evidente. Así es de que háganle como quieran, pero si están en un lugar donde van ustedes a dirigir un mensaje, la presentación es importante. ¿Por qué es importante? Porque no puede ser un distractor. Los lentes aquí, el llavero acá, el celular, la cartera, colores demasiado, no sé, que no les gusten, porque entonces lo que va a ocurrir es que el público, en vez de escucharnos, nos va a estar observando. Ay, no se dio cuenta, pero tiene... Ay, no se dio cuenta, pero se vería mejor. ¿Cómo nos vamos a vestir cuando vamos a hablar en público? Profesional, pero también pongo el ejemplo, en la universidad, por ejemplo, los sábados, yo puedo citar al grupo CO31, que es de contabilidad, del tercer cuatrimestre, y les puedo decir, nos vemos en el campo de fútbol a las 9 de la mañana, y pregunto, si les voy a dar una plática que puede ser parecida a esta, y voy de mezclilla con tenis y playera, pero voy aseado, peinado, pulcro, me voy a ver a tono y voy a crear un puente de empatía con ellos. La presentación lo que busca es crear un puente de empatía con la audiencia. Por eso cuando vayan a hablar, depende del evento, depende de la audiencia, vayan presentados de acuerdo al lugar. Sin distractores. ¿Qué postura voy a adoptar cuando me dirijo al público? Y aquí quiero ser flexible. Como esta foto. Nos decía mi querido maestro Carlos Brasel Morales, quiero decirles que Carlos Brasel Morales es editor de un libro que les recomiendo verdaderamente, les va a encantar. Se llama Las mejores técnicas para hablar bien en público. Ya no sé en qué edición va. Carlos Brasel Morales es ingeniero electromecánico y tiene más de 40 años dedicándose a la capacitación, especialmente expresión oral. Él fue mi maestro en el
centro libanés en la Ciudad de México hace mucho tiempo. Y él precisamente decía la postura de firmes con las rodillas para atrás. Porque generalmente cuando empezamos a hablar en público, nos ponemos nerviosos y algunos hasta nos tiemblan las rodillas así. Eso es natural. Y es natural porque le tenemos mucho respeto al público. Por eso lo queremos hacer. Nos da miedo hacer el ridículo. Por eso muchas personas le tienen pánico a hablar en público. ¿Por qué? Porque no quieren hacer el ridículo. Y decía Carlos, las rodillas para atrás, Luis, las rodillas para atrás para que no vean que estás nervioso. Y yo les digo, siendo flexibles, en un lugar como este se pueden mover. Pueden dirigirse a las personas que están aquí, pueden acercarse. Es un taller, no es un discurso. En un discurso no recomiendo movernos, menos si el discurso tiene una duración de máximo 5 minutos. Si yo hay aquí un micrófono con su pedestal, pues no tengo por qué moverme. Y como lo voy a decir más adelante, los movimientos tienen reglas. Y uno de ellos es que deben de ser intencionales. Y hay personas que se mueven sin ton ni son. No están diciendo algo, simplemente están moviendo. Y lo vamos a ver. Entonces la postura, firmes, pies ligeramente separados, proyectar verticalidad, seguridad, confianza en sí mismos. Si yo inclino la pierna, denoto desgano, apatía. Si abro mucho los pies, como Putin, que dicen que es muy agresivo y que lo que quiere proyectar es poder, esto es lo que proyecta una postura de pies abiertos. Incluso cuando ustedes ven a los mariachis y cantan así las canciones de José Alfredo, pues hasta se paran así. Entonces la postura es firmes, ligeramente separados. Si tienen tacones las damas y los están usando, pueden utilizar esta postura cómoda, se ven bien. Y mi recomendación es que el movimiento sea intencional. El contacto visual no nada más es una técnica para hacerle sentir a la audiencia que todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo para cada uno de ellos. Por eso es técnica, para que ustedes sientan que están hablando hacia mí, me están hablando a mí. Incluso, hoy hubo un ejemplo muy, muy claro y es muy común, las personas que nada más se dirigen a un solo lugar provocan que por acá, pues el celular o otra cosa, pues es lo que ocurre cuando no le ponemos atención a la audiencia. Por eso hay que ver a los ojos a la audiencia y además nos estamos comunicando, porque ustedes están asintiendo, efectivamente, tienes razón, o pueden decir, no me quedó muy claro, y ya me están diciendo que tengo que hacer algo específico porque no quedó claro lo que dije. Entonces, fíjense, no solo hace sentir al público que está recibiendo de manera particular mi mensaje, sino que le damos retroalimentación a la persona que está hablando y le estamos dando esa oportunidad de corregir, enmendar, etc. Y ustedes son más que comunicadoras. Y lo digo con mucho aprecio y cariño, yo no necesito decir que me pongan atención. Yo tengo en la escuela, por ejemplo, los chicos que se distraen, nada más les dirigimos la vista, espérate, nos está viendo el maestro. Y entonces nos ponen atención sin ni siquiera pedir que nos pongan atención. Por eso el contacto visual es vital. Si están en un lugar como este, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Si hubiera más filas atrás, lo mismo, pero de adelante para atrás y de atrás para adelante. Ahora, si son miles de personas, por bloques, pero la intención es que el público sienta que lo estamos viendo, que estamos hablando para ellos. Y de esa manera nos van a poner atención, que si nada más nos dirigimos a un solo sector. Después que dominen el contacto visual, lo pueden hacer como quieran. Decía
mi otro querido maestro Aurelio Reyes Gil, que trabajó más de 30 años como maestro de oratoria en el club de pentatletas, me decía, oye, eso de izquierda a derecha, y derecha a izquierda, y de adelante para atrás. No, yo lo hago de otra manera. Bueno, pero no omite ver a nadie. Entonces, cuando empezamos, empiecen izquierda a derecha, derecha a izquierda, adelante para atrás, atrás para... Ya después, como quieran. Pero vean a todos. El saludo no es importante, es importantísimo. Antes que nada, buenos días. Tache. Ya son tardes. Nos van a distraer, nos vamos a equivocar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no se recomiendan un saludo. Yo les voy a compartir dos tipos de saludo. El muy formal, que es cuando hay un presidium, y cuando ustedes lo saben muy bien porque participan en muchos eventos de todo índole, pero generalmente cuando hay un presidium, la persona de mayor autoridad, no la más importante como algunos colegas dicen, ahí todos son importantes, la de mayor autoridad. La de mayor autoridad se sienta en el centro y a su derecha el que le sigue en autoridad, a la izquierda el que le sigue y así se van alejando del centro. Errores comunes. Saludar a la distinguida mesa de honor. La mesa no es distinguida. Los distinguidos son los miembros de la mesa de honor. Y es cientos de veces lo he escuchado. ¿A quién vamos a saludar primero? A la persona de mayor autoridad, si me permiten el ejemplo, que por cierto, a mí me dijo el licenciado Enrique Baños, que es nuestro rector, que hiciera llegar un saludo afectuoso a Mexme, y lo hago en este momento con mucho gusto. Si yo estoy en un evento, en una graduación, por ejemplo, de los graduandos de la carrera de contaduría, que es una de las que integran la división que yo dirijo en la Universidad Tecnológica de Cancún, y estamos, como nuestra última graduación fue en el Hard Rock, y en el Hard Rock estaba la presidenta municipal, estaba el rector, entonces yo puedo saludar. Si ya hubo un maestro de ceremonias, yo puedo saludar a los distinguidos miembros del presidio, a las queridas maestras y maestros, a los padres de familia y madres de familia, a los muy queridos estudiantes, los y las estudiantes, y a la gentil concurrencia, es decir, a los que concurrieron al evento. Ahí estoy saludando a los que no mencioné anteriormente. Ya con que hayan concurrido ahí, ya los estoy saludando. Entonces, el saludo debe de ser incluyente y descendente. Puedo iniciar con la presidenta municipal o puedo iniciar con el rector, dependiendo de lo que ellos me digan o dependiendo de mi criterio. Yo pienso que si es un evento académico, tendría que empezar por el propio rector. Si es un evento político o general, empezaría por el presidente municipal, Benito Juárez, Ana Patricia, etc. ¿De acuerdo? Y otro saludo muy simple, muy sencillo, puede ser cuando me dan 2 minutos aquí. Tienes 2 minutos, Luis, para hablar de lo que vienes a hablar. Y entonces yo lo llevo aquí y no hablo inmediatamente. Las observo. ¿Por qué las observo? Porque me estoy empoderando de la tribuna. Cuando ustedes hablen en público, no lleguen y empiecen a hablar. Lleguen, ubíquense en el lugar que tienen que llegar, vean a su audiencia, incluso si hay alguien que está platicando, etcétera, y ustedes se quedan callados, en ese momento se va a quedar callada esa persona. Generalmente. Por supuesto que si hablamos de un público que no conocemos bien, puede pasar de todo. Pero ustedes tienen el poder. Se quedan calladas, observan, esbozan una sonrisa de que les da gusto estar ahí, y tan sencillo como, me da mucho gusto saludarles. ¿Ya?
A todos y a todas las saluden. Me da mucho gusto saludarles. Hay un saludo que yo he usado con frecuencia que les comparto. Me ha sacado muchos apuros, sobre todo cuando me piden que sea yo maestro de ceremonias. Lo hago con mucho gusto. Lo hago con mucho gusto cuando me lo piden, es algo que yo les sugiero. Cuando les pidan ayuda de hablar en público, nunca se nieguen. Nunca se nieguen. Porque o van a pensar que no quieren ayudar o van a pensar que no saben. Y ustedes, por lo que se dedican, por lo que se preparan, estoy convencido de que saben. Unas más que otras, pero pueden practicar. Y es una gran oportunidad cada vez que las inviten a participar. Háganlo. Claro que sí, con mucho gusto. Ya en otra ocasión, si me invitan, les voy a hablar de los temas improvisados. Pero hay que saber también improvisar y en ese momento, cuando nos piden hablar de manera improvisada, se piden 2 favores y uno es dame 5 minutos y la otra que alguien me presente. Ya después les hablo del tema improvisado. Pero en el saludo, ustedes tienen que ganarse la empatía de su audiencia. Y para hacerlo, ser naturales, sinceros, amables. Una sonrisa no le hace daño a nadie. Además, las mujeres, pienso que, al menos la que me conquistó a mí, me conquistó con su sonrisa. La estructura nos ayuda a darle orden, a darle claridad a un mensaje. Y les voy a compartir 3 tipos de estructura. La más común, utilizada en eventos sociales, 15 años, bodas, graduaciones, las bodas de plata de mis tíos o de oro de mis abuelos. Tan sencillo como pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Esa es una estructura. Si no usamos esa estructura y revolvemos fechas cronológicamente, el público se va a confundir. Y si no nos conocen o no son de la familia, más. No es que yo entendí que, no, es que. Por eso, pasado, presente y futuro. Si me piden hablar en los 15 años de mi sobrina, vaya, Tania, desde que sabíamos que llegabas, ya estaba ahí todo tu mueble pintado de rosa, ya sabíamos que eras niña. Y empezamos a describirle desde antes que llegara. Hoy, que eres una persona que sabe lo que quiere, que disfruta lo que hace, que es tan amorosa, tan linda, tan dinámica, y seguramente lo que vas a llegar a ser. Entonces, esa estructura que pueden ustedes estar improvisando, suena como una historia escrita, porque tiene cronología, tiene orden. Y eso sí, siempre usen los detalles, los ejemplos, los colores. Yo recuerdo que el 15 de septiembre mi abuela, la del castillo de Chapultepec, todavía hacía el pozole los 15 de septiembre. Los papás y mamás de este lado, y en el antecomedor que era grande, ahí estábamos alrededor de 8 o 9 primos, y recuerdo cómo había un mantel, obviamente, blanco, pero con una parte verde y con otra parte roja, y en el centro había una rueda de madera, como las que tiene Liliana, pero redonda, grande, con un águila, y ahí ponía los rabanitos, el orégano, la cebolla, la crema, las tostadas que no pueden faltar, la salsa típica de la abuela, picosa, pero de esas que nada más con 2 gotitas te decían. Y se movía para acercarle a los de enfrente la crema, el queso, las tostadas. Bueno, este ejemplo que les pongo los hace ver y los hace oler el orégano, los hace ver ese rojo, ese verde. Por eso cuando ustedes hablen, narren,
describan, compartan. Y no es estudiado, porque como les voy a mostrar más adelante, tenemos un archivo. Ahora, pasado, presente y futuro. Pero hay otra estructura que sirve en la política. En la política es causa, efecto y consecuencia. Y yo puedo decir que por falta de conocimiento y sensibilidad de algunas autoridades, en México todavía sufrimos el desempleo y el subempleo. Y eso ha provocado una serie de situaciones que nos hayan puesto en un nivel de seguridad en jaque. Que hoy, como consecuencia, provoca que nos dé miedo salir en la noche. Entonces, yo utilizo esta estructura de causa, efecto y consecuencia para hacer un planteamiento de un problema social que es la inseguridad. Y esa es la estructura que yo recomiendo. Pero hay otra más importante porque aquí estamos en un ambiente empresarial. Y Liliana sabe que yo trabajé en el Grupo Chedraui, encantado de la vida, quiero decirles que ha sido de mis experiencias más hermosas, porque cuando llegué había 7 tiendas, todavía me tocó facturar más de $1,000 millones trabajando ahí, como gerente de auditoría corporativa, pero hoy están facturando más de $5,000 millones y ya están en Estados Unidos y en otros lugares. Y a mí me tocó ver esa empresa, verla de 7 tiendas. Así es de que sé cómo hicieron ese crecimiento, conozco perfectamente bien cómo lo hicieron. En alguna ocasión todo lo que es público, por supuesto, lo he compartido desde el punto de vista público de aciertos empresariales. Y me voy a esta tercera estructura que es fundamental para las empresas. Recuerdo precisamente que ahí, en el grupo, teníamos un problema de merma. Todos aquí sabemos, todas saben qué es la merma. ¿Alguien sabe qué es la merma? Lo que les queda guardado, o muchas veces producto en buen estado pero que no pueden sacar, que no pueden retirar o que no pueden distribuir, o en muchos casos cosas que tienen guardadas por mucho tiempo y que pueden sacar en buen estado, todo en buen estado. Muchas gracias. ¿Tu nombre cuál es? Lidia Zamora. ¿Lilian? Lidia. 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 Gracias, Lidia. Sí, parte. Les voy a decir, digamos que la definición técnica de merma es la diferencia entre mi inventario histórico y mi inventario físico. Y puede estar provocada por muchas razones. Yo identifiqué al menos 17. Una es la que mencionas atinadamente, mencionaste 2, el deterioro o el típico caso de la acetona que la dejamos abierta y se evapora. Pero también cuando la manzana golden la vendemos, que vale 79 pesos el kilo, y la vendemos como la Starkin de tercera, que vale 17, es merma, porque un producto de 79 pesos, a la hora de que la chica dice, ¿cómo se llama esta manzana? ¿Qué es lo que está llevando? Cilantro, perejil. Aunque ya les pongan fotos y todo, se pueden equivocar. O ahora que se autocobra uno, se puede equivocar a favor o en contra. Y esas son diferencias. Las uvas, el 70% de las uvas nos las comemos en los supermercados. Entonces pregúntenme cuánto tenemos en el histórico y cuánto tenemos en el físico en kilos. ¿Y qué creen? Que esta pierna de jamón está en perfecto estado, pero alguien muy vivo la puso en una bolsa, la protegió y puso algo que no olía mal, apestaba. Y lo pone ahí y pone en otra bolsa y las piernas de 3, 4 y hasta 5 kilos se van a la basura. Y allá en la basura las recogen y entonces ya don Juan tiene 3 loncherías y él trabaja en la empresa. Y de esas les puedo platicar
muchas, porque ustedes son empresarias. Ya no les digo el sándwich porque les van a dar ganas de llorar. El sándwich es un colchón. ¿Cuánto le cabe? Imagínense que ese colchón es un pan Bimbo. ¿Cuánto le cabe a ese sándwich? ¿Les gusta 2 o 3 o 4 planas, televisiones? ¿Unos 200 o 300 desodorantes? Y ropa para que no hagan ruido. Ropa, ¿no? Y entonces pues, le pones la otra tapa, que es la otra parte del sándwich. La pones encima y a ver, el recibidor, ayúdame a flejar bien esto para que no se vaya a zafar. Y como no sale por caja, sino por bodega, pues la sacamos por la bodega. Y entonces pagamos 2 colchones por el precio de más cosas. Entonces, además, las camas de las cajas aguantan hasta 8 y hay 14. Entonces ya están así. Todo eso es merma. Todo eso es merma. Oye, este producto está lastimado, vamos a rebajarlo. ¿Cuánto vale? En París, Londres, se robaban un sartén y echaban a perder un juego completo y a menos de la mitad se vendía el juego de sartenes y de todo lo que es cocina. Por un sartén que le faltaba. Eso es merma. Porque esto de 100 pesos lo vendo en 30. O pónganle dólares para que suene más. Bueno, ¿por qué todo esto? Porque son empresarias. Por eso se los comparto y profundizo un poco. Estoy hablando de la estructura. Bueno, cuando hablábamos de merma, yo decía, las cámaras de circuito cerrado son lo mejor hoy para prevenir la merma. Y cuando planteé el costo, en aquel entonces una tienda se equipaba con $5,000. Y me dijo don Alfredo Chávez, me dijo, Héctor Luis, es un dineral. Luego el proveedor nos ofrece levantar un inventario, poner en 3 tiendas 3 meses las cámaras y demostrarnos que se paga solo. Y me dijo, a ver Héctor Luis, dile que 3 no, 10, y no 3 meses, 6. Y si sale bien esto, le compro para todas las tiendas. Compró para todas las tiendas. ¿Por qué? Porque en la estructura, no sé ustedes, pero ¿cuántas veces han estado en juntas que probablemente se extiendan demasiado y los acuerdos no sean del todo lo que yo esperaba? Yo sí, yo muchas. Entonces ese día yo dije, estoy hablando hace más de 30 años, yo dije, tenemos un 1.98% de margen sobre las ventas, que ya era alto. Hace 30 años eso era muy alto. A ver, multipliquen un 98 sobre lo que están vendiendo ahorita y se van a dar cuenta de cuánto es. Un dineral. Yo dije, es de 1.98. Tenemos 3 estrategias fundamentales. Infiltrar seguridad, contratar vigilantes, más vigilantes, tener antenas perimetrales, etcétera, etiquetas especiales, o poner cámaras de circuito cerrado de televisión con esta propuesta. En 3 minutos dijeron, va esa. Entonces, usen esa estructura, planteamiento de un problema, varias soluciones, eligen una e invitan a la audiencia a que se una a su propuesta. Esa es la estructura empresarial. Esta técnica la puse para compartirles. Algunas de ustedes a veces dicen, ¿y de qué hablo? Entonces les comparto esta metodología. Cuando no sepan de qué van a hablar en un evento y las invitaron, utilicen este acrónimo, IRDA. En una hoja pongan 10 temas que les guste, que conozcan, que dominen. Después viene, la R. Reflexionen cada uno de ellos.
de esos temas. ¿Qué ejemplos tengo? ¿Me gusta? ¿Me siento cómodo? ¿A quién me dirijo? ¿Qué les puedo decir? ¿Cuánto tiempo tengo? Todas esas reflexiones me llevan a la D. Decido hablar del tema, de esos 10, y ya no me muevo. Me olvido de los demás y acción. Tomo acción y empiezo a preparar todo concerniente en el tema que decidí. Aquí está el archivo del orador. Este material que fue idea de mi querido maestro Rafael Castillo Blanco. ¿De qué se acuerdan ustedes? ¿De qué se acuerdan lo más remoto? ¿Qué edad tenían de lo más remoto? Yo me acuerdo cuando me querían vacunar en el kinder. Tenía 4 años y me acuerdo porque no me vacunaron porque me escondí. Nunca me encontraron. ¿Saben por qué? Porque me escondí abajo de las vacunas. No me encontraron hasta que ya se iban y sí me vacunaron al final. Bueno, toda esa memoria que tenemos, todos esos recuerdos, anécdotas, el primer beso en la primaria o no sé, en el kinder o en la secundaria. A mí Susi me dio un beso en primaria y me dijo, tú y yo vamos a bailar juntos, y bailamos juntos. Pero yo tenía 6 años cuando me dio Susi un beso y no se me va a olvidar. Pero todas esas historias que tenemos cada uno de nosotros son parte del archivo del orador. El pozole de la abuela que les dije está en el archivo del orador. No lo tengo que escribir y estudiar para compartirlo. Ya está ahí y ustedes tienen sus historias. Y aquí la recomendación es leer mucho. A los clásicos, a los que más nos gusten, a Víctor Frankl, a García Márquez, a Octavio Paz, El amor en los tiempos del cólera y 100 años de soledad y Enrique Serna. Todo lo que podemos leer es parte del archivo del orador. Todos nuestros viajes, a donde vayamos, no es un tamal, es un uchepo, es de elote y es de Michoacán y se come con queso cotija y con salsa. Eso es cultura, eso es conocimiento, eso es el archivo del orador. Silvia, hablar de Hungría de manera específica, con detalles, pues es una riqueza que nos estás compartiendo. Por eso el archivo del orador lo tenemos todos. Sean observadores, pregunten cómo se llama esto y por qué y cada cuándo y a qué sabe y de qué color y a ver a qué huele y a qué sabe. Eso es el archivo del orador. Hay al menos 18 formas de iniciar un discurso. Al menos 18. Aquí les puse algunos. Bueno, les puse 9 y 9. Todas. La más común es la frase célebre, pero ya está muy trillada. Yo les digo, sean originales. Por ejemplo, recuerdo, pregunta retórica a un querido amigo. ¿Qué hacen aquí? ¿No? Y todo el mundo se queda así. ¿Qué hacen aquí todas las personas y empiezan a hablar de otra cosa? Pero es una pregunta retórica. Una introducción dramática, etcétera. Por ejemplo, los titulares del periódico, pues es una manera de llamar la atención. ¿Por qué? Porque se pretende llamar la atención de la audiencia. Que nos pongan atención y entonces ya atender nuestro tema. Y les comparto estas 18, no las voy a repetir, pero una analogía me encanta, y luego les digo por qué en otra ocasión. Y aquí está la cita famosa. La cita famosa es muy común. Aquí la recomendación es dar la cita, una pausa y después el autor. En el inicio. Por ejemplo, la palabra imposible no está en mi vocabulario. Napoleón. Me da mucho gusto saludarles. Ya, continúo. Pero empiezo con esa frase vigorosa, fuerte, hago un espacio y digo el autor.
La velocidad y el tono de la voz representa el 30% de la comunicación. Acabo de escuchar a expertos hablar de que ya el movimiento corporal y ademanes está al orden del 80%. Pero yo todavía pienso que el tono tiene mucho peso y recuerdo a mis hijas diciendo, papá, ¿nos dejas ir al antro? No, hija. Y ese no era casi un sí. Acababan convenciéndome. Pero si yo les decía, no, hasta se iban a dormir. Primero hacían la tarea y luego ya se iban a dormir. Entonces, velocidad y tono, denle variedad, denle congruencia. Brevemente hago un paréntesis. El taller de expresión oral dura 14 semanas a las personas que lo hemos tomado. Yo vine hoy a compartirles estas técnicas para que se den cuenta de la relevancia de la comunicación en público. Pero cualquiera de ustedes que tome un taller de expresión oral de 14 semanas, yo les garantizo que ustedes van a poder hablar en frente de cualquier tipo de público. Hoy nada más estoy compartiendo las principales técnicas, pero lo importante es ponerlas en práctica. Escucharlas, darles retroalimentación, súbele, bájale, no me convenciste, no te creo, tienes que ser más congruente, etc. Y esa retroalimentación es la que las va a ayudar a crecer. Entonces, denle su peso a la velocidad y tono. Nunca hablen de manera plana. Movimiento corporal y ademanes representa nada más el 60%. Y según las expertas les decía 80%. La gesticulación, movimiento corporal, pero tiene reglas. El movimiento tiene que ser intencional, debe ser congruente, debe ser natural. Incluso dicen cadencioso. O sea, no como los niños cuando declaman. Y por ningún motivo los ademanes los hacen perder el contacto visual. Ustedes pueden hacer esto, pero no esto. No pierdan el contacto visual. Hay ademanes descriptivos de lugar, de tamaño, de forma. Hay ademanes sugestivos, como digo, estoy indignado. No estoy indignado, estoy indignado. Y nada más jalo el día que asaltaron a mi hermana y la golpearon con un arma y no me cuesta trabajo decir que estoy indignado. Y decía un alumno, maestro, es que usted está actuando. No estoy actuando, estoy indignado. Pero también puedo estar contento, puedo estar verdaderamente pleno de la vida, satisfecho de la vida, con mucho entusiasmo. Y jalo a mi mente algo que me entusiasma, como estar aquí. Yo soy de empresa, pero la educación es mi pasión. Y tengo más de 30 años de tener contacto con jóvenes estudiantes que son los que hacen que mantengamos la pila las personas de cierta edad. Entonces, esos tonos son comunicación. Esos tonos son los que ayudan a persuadir. Y esa gesticulación y movimientos también. Lo bueno, lo bello, lo agradable, lo grandioso siempre está al frente. Lo detestable está en un lugar neutro. Las pausas hablan. Cierre. No venía preparado. Yo me quiero despedir de esta grata invitación. Me quiero despedir con una frase que me regaló un amigo. No mi amigo me regaló la frase, sino que cuando yo dije esa frase, él me escuchó y desde entonces Rafael Castillo Blanco es mi amigo desde hace más de 25 años. Y es una frase que está en el diario íntimo de un escritor suizo, Henry Frederick Amiel, y que dice: el que calla, se le toma la palabra. Quien no avance, retrocede. Quien cesa de crecer, comienza a declinar.
Quien desiste, abdica. El estacionamiento es el principio del fin. Es el síntoma terrible y precursor de la muerte. Vivir es, pues, triunfar de continuo. Es afirmarse contra la destrucción, las enfermedades, el anulamiento y la dispersión de nuestro ser físico y moral. Vivir es, pues, querer sin descanso o restaurar cotidianamente nuestra propia voluntad. Muchísimas gracias a Luis Soto. Creo que nos quedamos con ganas de más.